Buenas, esta presentación tiene la finalidad de aclarar puntos que tienen que ver con el monitoreo fetal electrónico. Lo que estamos tratando de evitar es lo que se conoce como la mortalidad perinatal. Esta es la muerte fetal que ocurre después de las 28 semanas de gestación y los primeros 6 días de vida del recién nacido. Sin embargo, en esta presentación vamos a hablar mayormente de la que se puede evitar en las últimas semanas del embarazo. Los puntos a considerar, principalmente las causas más frecuentes de la mortalidad perinatal. Malformaciones congénitas. Obviamente, si existen estas malformaciones, como por ejemplo problemas en la formación del corazón, problemas congénitos del corazón o problemas cromosómicos, esto puede llevar a una muerte fetal en el último trimestre. Sin embargo, la mayoría de las veces estos problemas son diagnosticados durante el embarazo. El parto prematuro, obviamente cuando un bebé nace prematuramente, tiene altos riesgos de morir en los primeros días de vida. Pero es muy importante entender que hasta un 50% de las muertes fetales intrauterinas no tienen ninguna causa aparente. De un 70 a un 80 o un 90% ocurre antes del trabajo de parto. Hay una mayor incidencia en pacientes que no se controlan el embarazo, cuando hay embarazos múltiples y cuando hay edad mayor de 35 años, lo cual se considera un embarazo de alto riesgo obstétrico, lo cual aumenta la probabilidad de incidencia de insuficiencia placentaria. Lo que hacemos para tratar de evitar este tipo de problema es el monitoreo fetal electrónico, que en inglés se conoce como Non-Stress Test. La placenta es el órgano a través del cual el bebé recibe el oxígeno, la sangre, los nutrientes. Tiene una forma generalmente redondeada y de la cara fetal sale el cordón umbilical, y de la otra cara, que se conoce como la cara materna, es lo que está insertado en el útero y tiene comunicación directa con la circulación materna. Es decir, que la placenta es el órgano a través del cual el bebé recibe los nutrientes y el oxígeno de la sangre o la circulación de su mamá. Esta circulación fetoplacentaria ocurre desde muy temprano en el embarazo. Aquí podemos observar un embrión que probablemente tiene alrededor de 9 o 10 semanas y vemos como de su barriguita ya se observa cómo sale el cordón umbilical con sus vasos. En el ultrasonido, nosotros podemos monitorizar y ver cómo va el crecimiento de un bebé, el nivel de líquido amniótico, el peso, la posición, pero no podemos evaluar el bienestar fetal. Yo comparo muchas veces la situación de un bebé en el vientre de su madre con la situación de un buzo, cuando todavía no existían los tanques de oxígeno que se utilizan hoy en día para bucear. Recuerden que los buzos antes tenían una manguera conectada a su traje y esta manguera estaba conectada a una bomba, como la que vemos aquí. Esta bomba tenía unas manivelas y habían dos personas bombeando aire constantemente a ese buzo que estaba bajo el agua. Y por supuesto que ese buzo dependía de las personas que estaban bombeando a través de esta máquina. Imagínense que las personas que están bombeando, en lugar de bombear a alta rapidez, disminuyan la velocidad o dejen de bombear oxígeno por unos minutos. ¿Qué pasa? Obviamente ese buzo está en graves problemas. Lo mismo puede suceder con un bebé que tenga problemas de insuficiencia placentaria, es decir, a través de la placenta y el cordón umbilical empieza a recibir menor cantidad de sangre, oxígeno y nutrientes. Y ese bebé puede estar en graves problemas. Aquí vemos una foto de un bebé muy feliz nadando en agua, pero esta foto la puse para ilustrar el punto. Los bebés generalmente, cuando tienen problemas de insuficiencia placentaria, no mueren inmediatamente.
sino que esto es un deterioro que se ve progresivamente, que puede durar días o hasta semanas. Minutos u horas antes de morir, ese bebé puede estar o se puede ver bastante bien con el ultrasonido. Es decir, el corazón está latiendo, el líquido a su alrededor puede tener cantidades normales y hasta su crecimiento hasta ese momento ha podido ser bastante normal. Sin embargo, ese bebé puede estar en problemas y hasta a punto de morir, y esto no se pudiera detectar con un ultrasonido o con el Doppler, que es la máquina que se utiliza para escuchar los latidos del corazón. Aquí vemos cómo un bebé está recibiendo a través del cordón umbilical su sangre, y esta foto la puse también para ilustrar ese punto. Hay factores de alto riesgo de insuficiencia placentaria. Uno de ellos es la edad materna mayor de 35 años. El otro es un embarazo prolongado mayor de 41 semanas. La restricción del crecimiento intrauterino, que es cuando vemos que un bebé empieza a crecer más lentamente o disminuye o se sale de su curva de crecimiento. La presión arterial elevada o la hipertensión o preeclampsia y la diabetes gestacional. Todos estos, y hay otros también, son riesgos o factores de riesgo de insuficiencia placentaria. El monitoreo fetal electrónico se hace o se recomienda a partir de las 35 semanas, es decir, durante el último mes, y es una prueba que se hace cómodamente en el consultorio del médico. Aquí vemos a una paciente muy contenta en un sofá muy cómodo. El gráfico que hace la máquina de monitoreo fetal tiene dos componentes: la frecuencia cardíaca fetal, que es lo que vemos en la parte de arriba, y las contracciones, que es lo que vemos aquí abajo. Esta es la frecuencia cardíaca, que aquí vemos que tiene una base de alrededor de 130 latidos por minuto, y aquí abajo vemos las contracciones. Esta montañita que vemos aquí es una contracción. Se ponen dos bandas, una superior en el fondo del útero, que es la que vemos aquí azul, que es la que registra las contracciones uterinas, y esta, que es la que generalmente se pone alrededor del ombligo, dependiendo de la posición que tenga el bebé, para registrar los latidos del corazón. Aquí vemos cómo la máquina se coloca sobre el corazón del bebé, dependiendo de la posición del bebé, para registrar los latidos del corazón. Y aquí vemos cómo la máquina va produciendo este papel que tiene ambos gráficos, que es lo que posteriormente el médico va a interpretar. Aquí vemos dos posibles interpretaciones que no son muy deseadas. Una de ellas contiene desaceleraciones. Vemos aquí no solo que esta paciente está teniendo contracciones cada 2 minutos, sino que la frecuencia cardíaca tuvo un bajón. Esto puede deberse a un problema que tiene que ver con compresión del cordón umbilical. Aquí vemos cómo la frecuencia cardíaca baja y se mantiene baja. Esto es lo que se conoce como una bradicardia fetal. La prueba, cuando es satisfactoria, se conoce también como un monitoreo fetal reactivo. Ese es el nombre simplemente que se le ha dado a una prueba satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Se deben de cumplir varios parámetros. Uno de ellos es que la línea basal esté en un rango normal, entre 120 y 180 latidos por minuto. Luego tienen que ver por lo menos 2 aceleraciones, pero esas aceleraciones tienen que ser de por lo menos 15 latidos por minuto y mantenerse por lo menos 15 segundos. Y deben de ocurrir 2 veces. Y el intervalo entre estas aceleraciones debe ser de hasta 20 minutos. Si se dan todas estas condiciones, se dice que la prueba es satisfactoria o un monitoreo fetal reactivo. Aquí vemos como un monitoreo fetal electrónico satisfactorio o reactivo. Las probabilidades de mortalidad perinatal es de apenas 5 en 1000, o sea, 0.5%. Si la prueba no es satisfactoria, es decir,
un monitoreo fetal no reactivo, la probabilidad de mortalidad perinatal es de 25 en 1000, o sea, 2.5%. La probabilidad de mortalidad perinatal con un monitoreo fetal electrónico reactivo o satisfactorio es 5 veces menos. Y eso es algo bastante importante. Por supuesto que lo más importante es que se puede detectar un problema antes de que suceda una tragedia, mientras estamos a tiempo para actuar. Muchas gracias.